Hola, buenas tardes. Mari, bienvenida a este directo. Buenas tardes, David, bienvenido. Hola, Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto verte. Hola, David, bienvenido. Buenas tardes. Nada, ya la tenemos por aquí. Ya estás aquí. ¿Qué Muy tal? buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bueno, ya has buscado un huequito para poder estar tranquila. Es que Ya menuda te agenda que digo, tienes. Cuánto me después de la alegro. verdad que cambiar el día con estas cosas que ocurren muchas veces, pero vamos, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a aprender a flexibilizar, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, antes que nada te tengo que dar mil gracias por estar aquí en este directo, por compartir todos tus conocimientos, tus experiencias y sobre todo esos tips que nos gustan mucho, ¿verdad? Que los tenemos ahí siempre. Yo siempre digo que los tips los tenemos que tener en un sellito pequeño del pantalón y los Sí. tenemos ahí siempre muy a mano, ¿no? Que nos pueden ayudar mucho a mejorar esa comunicación. Pues mil gracias, Cristina, un Gracias gustazo. a ti, no, hombre, gracias a ti porque enseguida pensasteis en compartir este directo, yo encantada. Bueno, yo aprendo de ti también un montón, o sea que para mí esto es un chute de Gracias. energía, de aprendizaje, así que encantada de poder compartir con la gente que nos está viendo al otro lado. Claro que sí, ya se ha incorporado ahí, lo tenemos por ahí, que seguro que Muy te manda un bien. besito, ahí está con nosotros. Bueno, pues hoy hablamos de comunicar desde la emoción y seguro que esto nos daría para muchos directos, pero tuvimos esta conversación, ¿no? Cuando te propuse la idea de hacer este directo y nos propusimos poner el foco en tres aspectos, ¿verdad? Sí. Uno de ellos es cómo influyen las emociones en la comunicación, luego el Ujú, segundo aspecto es cómo podemos identificarlas en nuestra ujú. corporalidad. Y luego ya por último una cosa que nos encanta a las dos, ¿no? Que es esa parte de que cómo podemos ver que nos va a ayudar a poder mantener una conversación mucho más auténtica, ¿no? Y ahí estaría, como decimos los coaches, el para qué comunicar desde la emoción. Entonces eso lo veremos ya en la tercera parte. Así que si te parece, pues comenzamos con lo primero, ¿no? ¿Cómo influyen las emociones desde tu punto de vista en la emoción, en la comunicación? Mira, las emociones nos influyen en todo en la vida y además podemos mirar para otro lado, pero al final están ahí y nos están dando información. Y claro, Totalmente. si yo comunico desde la alegría porque estoy en una situación o me han dado una noticia o tengo que yo comunicar una noticia feliz y alegre, pues está muy bien, claro, porque tengo las endorfinas arriba, ¿no? A Totalmente. tope, la dopamina también, estoy contento, estoy feliz y además lo transmito con una corporalidad, ¿verdad? Lo que hablábamos antes, mucho más abierta, las palabras son bonitas, el tono de voz también, ¿no? Es como mucho más cantarín y se nos ve a nosotros que vamos a comunicar algo bonito, con lo cual ahí pues está muy bien, ¿no? No afecta más allá. Pero ¿qué Sí. ocurre? Y lo que nos ocurre en la mayoría de las ocasiones que lo que está ahí fuera, queramos o no, nos llega por nuestros sentidos y se produce un cambio en nuestro físico, un cambio en nuestro cerebro, el cerebro empieza a cambiar esa segregación de hormonas, vuelve a reproducirse en nuestro cuerpo, lo expresamos de alguna forma. Y claro, cuando yo estoy frente al enfado, cuando estoy frente al miedo o ante una situación que me da asco, que también se puede dar, a ver, yo cómo empiezo a comunicar o cómo me está afectando comunicar desde esas emociones. Porque la emoción, tú mejor que nadie sabes que nos secuestra, sí, Totalmente, te engancha. te engancha y cuando queremos darnos cuenta, lo que hemos soltado por nuestra boca, luego ya hablaremos de corporalidad, pero lo que hemos Sí, soltado sí, por nuestra boca posiblemente muchas veces haga que nosotros nos demos vergüenza a nosotros mismos, nos arrepintamos, nos planteemos, oye, ¿qué he contado y de qué forma la he contado? Entonces, sí, quieras que no, no está bien tampoco decir, bueno, yo voy a dejar a un lado o voy a tapar esa emoción, porque esa emoción me está diciendo algo y eso es importante, pero sí, es importante tener esa estrategia que ya cada uno, y podemos dar ahora tips,
de cómo calmar o cómo enfriar esa primera emoción para, ¿Cómo bajar? ahí está, para empezar a hablar. Y le vamos a contar lo mismo a la otra persona, le vamos a decir lo mismo, le vamos a comunicar lo mismo, pero desde mayor calma. La parte, ¿no?, más racional del cerebro ya nos está enviando los mensajes que nos debe enviar, la parte del cerebro límbico va frenando, ¿no?, esa intensidad. Con lo cual yo voy a comunicar siempre mejor, pero no es que vaya a comunicar mejor, es que voy a hacer menos daño al otro y me voy a hacer menos daño a mí mismo. Eso es fundamental, ese secuestro emocional, ¿verdad? De que siempre Claro. se oye hablar, ¿no? Cuando ya la parte más frontal se queda ahí al margen y ahí es el límbico cuando te agarra y te dice, te quedas conmigo un ratito, ¿no? Claro, por eso, fíjate, pocas veces tenemos la posibilidad de vernos a nosotros mismos. Sí, es cierto. Cuando tenemos mayor autoconocimiento ya sabemos cómo van las cosas y vemos, porque siempre hay un punto, ¿no?, en el que dices, aquí me han tocado el botón y ¿sabes? Empieza el volcán con toda la erupción, como llama el enfado, lo empieza el volcán con toda su erupción y a ver cuándo freno, ¿no? Voy, vamos, me he quitado los frenos, voy cuesta abajo, es tremendo, a no sé qué velocidad. Entonces, claro, es importantísimo como no podemos darnos cuenta ni nos podemos grabar de cómo nos ven los demás cuando comunicamos desde esas emociones, ¿no?, que son más duras, más hirientes, sobre todo el enfado, ¿no? El miedo también, pero el enfado también es el principal. Si tuviéramos la posibilidad de vernos, estoy convencida de que más de uno haría así. Sí, Lo voy a tapar. se avergonzaría un poquito, ¿verdad? Claro, y lo vemos muchas veces, fíjate, como yo analizo tanto a los concursantes de realities, Sí, muchas veces cuando ellos a sí mismos se están viendo, se dan vergüenza y dicen, sí, ¿era para tanto? efectivamente. Yo qué necesidad tenía de ponerme así con esta persona. Entonces, por eso el practicar, por ejemplo, no vamos a dar un tip, ese semáforo de para, piensa y actúa, es importantísimo, porque si yo hago ese anclaje en el que yo estoy notando ese botoncito, ese calor que empieza en mi cuerpo, ¿no?, a generarse antes de lanzarme, soy capaz de parar, decir, a ver, voy a contar hasta 10. Eso es. ¿Qué está pasando aquí? Esto que me ha enfadado, bien, me ha enfadado y yo no lo voy a descartar, pero ¿cómo lo voy a contar para no hacerme ese daño, sobre todo a mí y luego a la persona que tengo enfrente? Y además el resultado de esa conversación siempre va a ser mucho más positiva, porque yo no voy a echar nada en cara, porque yo no voy a vomitar porquería al otro, porque voy a acercarme desde otra dulzura también, ¿no?, desde otro lugar, voy a comunicar desde otro lugar, con lo cual el otro lo va a recibir de otra manera. Claro, porque fíjate, cuando estamos en los talleres y hablamos de comunicación, cuando tienes que hablar delante de un público, siempre la gente está muy focalizada en qué es lo que voy a contar. Y yo siempre paro un momento y digo, pero parar un segundito, es importantísimo, evidentemente, el contenido, ¿no? Que además eso se basa en un objetivo que tú tienes ahí propuesto, ¿no? Para poder comunicarte. Para un momento, ¿cómo estás? Mírate y piensa, ¿desde qué emoción me voy a comunicar? ¿Qué emoción estoy sintiendo ahora mismo y desde qué emoción me voy a comunicar? Y sobre todo, si esa emoción que estoy sintiendo ahora mismo va a ir alineada con el objetivo que yo tengo tras esa charla, con esa comunicación con tu jefe, con esa comunicación de verdad, van alineados tu objetivo con esa emoción. Entonces, muchas veces, ya te digo, que nos lo dejamos como yo aparte, ¿no? Cuando las emociones están con nosotros, es nuestra piel. Es que no podemos obviarnos que están ahí, es que las sentimos y no podemos evitarlo. Ahora sí que es verdad que podemos elegir desde dónde vamos a hablar. Si necesitamos tiempo, que muchas veces te dicen, bueno, si estás tan enfadadísimo, ¿qué puedo hacer? Pues a lo mejor, aparte de piensa, luego cuenta hasta 10, igual en ese momento es decir, mira, ahora mismo no es el momento de hablar, me voy a tomar un tiempo fuera, voy a relajarme, voy a bajar vamos a desescalar, es estado emocional que me encuentro, y con esa calma, ¿no? Y con esa respiración que el otro día tuviste en un directo tan bonito, ¿no? En base a cómo manejamos esa respiración también nos puede ayudar mucho, ¿no? A poder bajar esas pulsaciones, a poder conectar. Claro, y no te habla de charlas. Seguro que a ti te ha llegado cantidad de gente que tiene que hablar en público y que tiene esos miedos, ¿no? Y que trabajamos muy en profundidad todo lo que no se ve, ¿no? En esa persona
Claro, si yo estoy con esos nervios me están produciendo cambios físicos, se me está secando la boca, no me muestro seguro, me estoy moviendo de un lado para otro, no me muestro contundente en mi discurso, que puede ser en una charla porque le tienes que pedir a tu jefe un aumento de sueldo, unas vacaciones, o le Sí, tienes que sí, decir que no quieres hacer algo o que algo no salió efectivamente. como se esperaba. O sea, pueden ser muchas cosas, ¿no? Incluso, fíjate, en una reunión, me estoy poniendo en el lugar de las madres, ¿no? En esas reuniones de colegio, o cuando vamos a hablar con los tutores, ¿no? Que muchas veces es como, ay, Dios mío, o sea, cada uno a su grado y con su intensidad, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero si yo no soy capaz de decir, a ver, estoy nervioso, ¿vale? ¿Y qué me está produciendo esos nervios? ¿Y qué me estoy diciendo a mí en este momento? ¿Estoy haciendo más grande todavía esos nervios, ese miedo, o lo puedo calmar de alguna forma? Yo lo que comunique será de forma atropellada, sin ningún sentido, por mucho que haya preparado el contenido, ¿eh? No mostraré contundencia, me mostraré dubitativo, no voy a ofrecer credibilidad. Entonces, si yo soy capaz de identificar esas emociones, es decir, cómo me siento, qué me está diciendo esa emoción que tan importante es, qué me está diciendo esa emoción, bueno, es tan sumamente importante o es tan sumamente grande para que yo reaccione de una manera o de otra, ¿cómo puedo, no? Trabajar esa gestión. Yo voy a estar igual, de nervioso, de enfadado, te voy a tener miedo de la misma forma, pero lo voy a hablar desde más la asertividad, ¿no? Que es el punto perfecto, idóneo, Total, a la hora de comunicar efectivamente. y no voy a mostrarme tan agresiva y no voy a mostrarme tan vulnerable o con tantas debilidades cuando a lo mejor es una persona que estoy más que preparada, segura de mí misma, pero no estoy transmitiendo realmente quién soy en ese momento. Efectivamente, es que le estás dando la clave. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido en esa situación, ¿no? Y sobre todo ir un poquito más allá, ¿no? El para qué comunicarme desde la rabia, qué es lo que voy a conseguir con ello. Pues seguro que voy a conseguir una distancia con esa persona, una ruptura de esa relación. Entonces, intentar siempre tener el objetivo claro. Si yo lo que persigo es que me hagan caso, si lo que persigo es que tengan más en cuenta a mi niño cuando estás en esa reunión que tú decías, ¿no? En esa tutoría, pues tienes que hacerle entender cómo te sientes, ¿no? Y que muchas veces pensamos que no es bueno mostrar que estamos sintiendo en ese momento, ¿no? Si en ese momento, oye, mira, me siento insegura o mi temor es porque considero que es que a lo mejor no se está haciendo tanto caso a este aspecto, ¿no? Entonces, dejar también el espacio que la otra persona te pueda ayudar, ¿no? Y dejar ese hueco siempre va a ayudar a que fluya más la comunicación. Sí, una vez me comentaba un compañero, la ira que yo de alguna forma estoy sintiendo, estoy mostrando, es el veneno del otro que tomarme, ¿no? Que me parece una frase súper bonita, pero es Sí, verdad que al final es cuando yo comunico desde ese estado emocional tan sumamente intenso, me estoy dejando llevar por algo que no me permite ser yo, que me está secuestrando, que me está llevando a algo que no es lo que yo quiero, que no es que yo, como decía antes, de la desemoción, pero no lo voy a expresar desde la calma y desde el saber, oye, mira, esta situación me está ofendiendo, o esto que me has propuesto me ha hecho daño, o el sentir, o me estoy sintiendo así, no tengo que tú lo hagas con esa intención, pero yo me estoy sintiendo así, es mucho mejor. Y luego, sobre todo, el tener la capacidad de parar. Hay veces que no podemos hablar, que no podemos sí, comunicarnos con el otro, que es efectivamente. preferible, ¿no? Y es de una gran inteligencia el decir, no, no es el momento para hablar, ¿no? Y entonces tenemos a la otra persona insistiendo, no, pero dime, pero dime, pero dime. No, no es el momento porque no va a ir bien la cosa. Claro, y si ¿Cuántos sabemos decir, conflictos se resolverían? efectivamente, y si nos tomamos un espacio, un momento, porque yo creo que si reflexionamos y nos relajamos, nos podemos comunicar mejor, ¿no? Entonces, Mm, ahí estás invitando a la otra persona a que se ubique también a dejar ese espacio, ¿no? No es el momento ahora mismo para seguir hablando de este tema. mm, Cristina, claro, siempre cuando hablamos de la rabia, ¿no? Yo siempre digo que ahí hay un elemento importante, ¿no? Que es la frustración, ¿no? Y muchas mm, veces a lo mejor esa frustración es muy interna y la otra persona no tiene nada que ver en ese aspecto. Entonces, como muy bien decías, yo siempre explicaba que
las emociones, tanto positivas como menos positivas, es como si estuvieses en un coche en un salpicadero, ¿no? En el salpicadero del coche, estás aquí detrás del volante, en un momento determinado se siente una lucecita, ¿no? Entonces esa emoción te va a dar información porque tiene una función muy básica. Si estoy sintiendo frustración, vale, ¿hacia qué estoy sintiendo frustración? ¿Qué es lo que puedo hacer para poder reubicarme, para poder gestionar esa frustración que yo estoy sintiendo ahora mismo y no volcársela al otro, ¿no? Claro, pues es lo que pasa, que el principal problema es que no nos conocemos las emociones. Claro. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo con muchos clientes, cuando empezamos a trabajar sus emociones, cómo se sienten, cuando empiezan un proceso de coaching, yo les hago una tarea que aquel que esté al otro lado y la quiera tomar y no la haya escuchado, yo creo que sí, porque no es nada, ningún milagro, ¿no? Es el diario emocional que de alguna forma lo que haces es registrar, por ejemplo, 3 emociones que has sentido a lo largo del día. La mayoría de las personas, cuando arrancan ese diario emocional, dicen, no sé lo que sentí. Efectivamente. O solamente sé que he sentido una emoción. Estaba con un cliente en una ocasión y me habló pues, para trabajar parte de esos enfados, ¿no? De esa ira, esa sensación de negatividad que tenía. Y cuando empezó a hacer el diario emocional y descubrió que a lo largo del día también estaba momentos de felicidad, que había momentos en los que tenía miedo, había momentos en los que se sorprendía por algo, había momentos en los que se enfadaba, pero que no era esa emoción la que vivía constantemente. Y en esa persona es como, anda, pero cuesta mucho a las personas identificar las emociones, se confunden con una con facilidad pensamientos. Claro. Claro, incluso con pensamientos. Además, fíjate, en los coles, ¿no? Cuando yo, ahora que estoy en la universidad y que estoy con los de primero y segundo de grado y estamos hablando de esa inteligencia emocional, les preguntas, ¿habéis tenido en el colegio, habéis tenido alguna asignatura? ¿Habéis estado charlando sobre este tema? Porque es una tema desconocida, no nos enseñan. Y ahora, menos mal que todo va cambiando, Sí. Y ya con los pequeñines, pues ya empiezas enseguida, incluso con fotos, ¿no? Que vayan identificando emociones, ver cuál es la mayor dificultad, porque hay veces que equivocan 2 emociones, Sí. no saben, la tristeza y el enfado la suelen equivocar mucho cuando son muy peques, y además si te ven serio te dices, puedes estar un poco preocupado y dices, ¿por qué estás enfadado? No, cariño, no estoy enfadado, estoy un poco preocupado, ¿no? Entonces empezar a identificar en el otro las emociones y luego cuando tienen esos brotes, sobre todo los que tenemos nenes lo sabemos, ¿no? Los peques, cuando tienen esos momentos ese enfado, esa rabieta, vale, vamos a parar. Primero, el humor. O sea, yo creo que un antídoto buenísimo, ¿no? Es trabajar en humor. Yo eso con mi peque, que igual me estaba escuchando, si veis que salen muchos corazoncitos, seguro que es ella que está con su papi y empezaba a darle corazoncitos. Le decía, ¡ahí va! ¿Y ahora qué ha pasado? Y ya se quedaba así, ¡ay, es que me duele la tripa por el puñal que me acabas de lanzar! Y dice, ¡hala! Es verdad, lo siento, te he hablado mal. Entonces, en ese momento, toma conciencia de cómo está hablando, de cómo se está dirigiendo, ¿no? Pero desde el humor. Entonces, es que el humor es el antídoto perfecto, ¿verdad? Para poder manejar esas emociones. Y corta muchísimo también, es decir, al final es como que das un giro y es como, ¿qué ha pasado? ¿No? Sí, o sea, me he desubicado, pero ya me he desenganchado de lo que me pasaba antes. Efectivamente. Mira, hace tiempo, buscando muchas veces, pues, bueno, vídeos, ¿no? Que de alguna forma te valgan de referencia y demás, descubrí un vídeo de unos niños americanos que hacían su bote del enfado. Y era un bote de cristal con purpurina y con agua, ¿no? Entonces ellos contaban cómo se sentían cuando se enfadaban. Y eso lo podemos también hacer los mayores, podemos tener nuestro botecito e imaginárnoslo, ¿no? Con la respiración lo podemos hacer. Y ellos decían que cuando se enfadan con su hermano o con un compañero se sentían mal, y que estaban tensos y que Entonces habían descubierto que con un bote de purpurina, con agua dentro, lo tengo en casa. Sí. Lo movían, lo dejaban puesto y mientras se reposaba la purpurina, ellos respiraban. De tal forma que se baja esa intensidad. Ellos ya saben qué es lo que les ha enfadado. Y si además muchas veces es, oye, lo que, como tú decías, ¿no? Esto me produce enfado porque es algo mío sin resolver. Es algo que estoy guardado, pero a lo mejor para ti no es una muestra o no es una señal de enfado. Pero para mí lo es. Entonces ya empiezo a averiguar, ya empiezo a calmar y a partir de ahí empiezo a hablar de forma asertiva de, oye, mira, cuando estoy viendo la tele y tú cruzas continuamente delante de mí, me estás molestando
y yo quiero verla en televisión y cuando tú la estás viendo yo no me cruzo por delante para molestarte, ¿no? Algo así. Qué diferente es, me estás molestando, pero porque siempre cruzas, pero mira cómo eres y demás. Tenemos la gran facilidad de empezar a sacar todo lo que tenemos aquí guardado Total. y sale. Porque el otro día me dijiste, y sacamos La mochila la descargamos. Descargamos Claro. la mochila y en medio, totalmente. Y por eso Y no vimos las etiquetas, ¿no? Es decir, jo, es que esta persona siempre está enfadada, pero has visto cómo habla, pero mira cómo... Claro, porque vamos con ese traje de no saber gestionar esa emoción. Sí, yo también me estoy acordando de Virginia, de una amiga, ¿no? Lo importante también de validar al otro, de validar lo que está sintiendo el otro, ¿no? Es importante, ¿no? Entiendo que te estés sintiendo mal, entiendo que este proyecto no está saliendo adelante, entiendo que estamos encontrando esta dificultad en esta tarea. En el momento en el que le validas, le dejas espacio también al otro para que se pueda expresar emocionalmente, es una manera también muy válida para que vaya bajando, ¿no? Ese umbral emocional tan alto que tiene. Válido, te entiendo, comprendo cómo te estás sintiendo, es una faena. Bueno, vamos a ver si juntos yo te puedo echar una mano en poder solucionar esto, porque igual dos mentes piensan más que una, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento, porque muchas veces esa sensación de frustración te apodera tanto que luego se acompaña con el sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entonces, en el momento que validas, ya dejas ese espacio para que se relaje. Claro. Y también ahí está, tú le estás validando porque entiendes que el otro a lo mejor se puede sentir así, Claro. ¿no? Entonces ahí hay una empatía y hay una conexión de, yo no lo comparto contigo, pero entiendo que esto a ti te puede molestar, ¿no? Y esto al final hay que entrenarlo, o sea, no nos levantamos una mañana y decimos a partir de ese momento, venga, yo valido, respiro, me calmo, utilizo el humor, no. Cada uno sí probando lo que mejor le va, pero sobre todo con esa sensación de tengo que frenar este carro porque me va a llevar a algo que no me gusta y que además la química que voy a generar en mi cuerpo no me va a hacer bien, me va a hacer muchísimo daño y lo voy a contagiar a los demás. Y voy a estar ya todo el día mal. Cuando de repente tengo una discusión con alguien, ¿no? Tengo un enfrentamiento con alguien me comunica algo que a mí no me gusta, muchas veces ocurre, ¿no? Con esas noticias que nos dan a lo mejor, ¿no? Y hablaba con una amiga que pues, recibes una noticia que no te esperas y que te quedas así como, espérate que lo tengo que asumir y que asimilar, ¿no? Todo eso tenemos que ir entrenándolo poco a poco para al final generarlo como un hábito más, ¿no? Y entender Totalmente. que hay días que a lo mejor podemos explotar, pero que tengo la capacidad de, hay algo que hace aquí clic, y luego ya me he dado cuenta, me ha pasado. Y la suerte que tienen muchos peques ahora precisamente es esa capacidad de, desde pequeños, trabajar con la emoción en el aula. Y cada vez hay más, ¿no? Llegan al coche y es, hoy cómo te sientes, qué te hace sentir así, y lo que un niño es, pues yo no sé, yo no le he hecho nada, a la otra persona es, oye, a mí me has ofendido, vamos a hablarlo, ¿no? Con ese diálogo. Incluso hay colegios, el colegio de mis hijos tiene la figura del mediador, que está dentro del aula, un compañero como ellos, una persona del patio y una persona que es autoridad. Entonces, tienen esos 3 niveles de mediación para, vamos a ir resolviéndolo, y hay una persona objetiva que está mediando entre ese conflicto y al final lo que acaban es, oye, reconociéndolo o aceptando lo que puede molestar al otro o entendiendo que esa persona se puede sentir molesta por algo que tú has hecho que a lo mejor no lo has hecho con mala intención, pero que le ha hecho daño, ¿no? Entonces, es verdad que si partimos por ese conocimiento, empezamos a tomar conciencia de lo que yo siento a lo largo del día, ¿qué me produce esa emoción? ¿Qué he hecho? Me ha producido esa emoción. ¿Qué diálogo ha venido con esa emoción, no? ¿Cómo lo he sentido en mi cuerpo? ¿Qué reacción he tenido, no? Me he visto ahí tenso con la mandíbula y apretándola, ¿no? O un nudo en el estómago, o he sentido mucho calor, ¿no? Y luego ver cómo lo he expresado, cómo lo he gestionado, para poder tener como una referencia de, oye, ¿cómo lo estoy haciendo hasta ahora? Y a partir de ahora, ¿qué puedo cambiar para hacerlo mejor? Totalmente. Ya estás empezando a dar unos tips, ¿no? Para poder identificar en nuestra corporalidad, en nuestro cuerpo, qué emoción estamos sintiendo. Hemos dicho que es importante, si tenemos que ir a una charla, hablar con una persona, tomar conciencia. Vale, antes de, ya tenemos un objetivo ahí para poder comunicarnos. Vale, ¿bajo qué emoción me encuentro ahora mismo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Vale, ¿cómo lo podemos reconocer tanto en nuestro lenguaje corporal como en la persona que tenemos enfrente y se viene a comunicar con nosotros? ¿Cómo lo identificaríamos?
Mira, corporalmente lo sentimos porque se produce, queramos o no, un cambio en nuestro organismo. Y tú esto sabes muchísimo, porque te voy a contar a ti, ¿no? Bueno, iré yo también contando algún tips para Podrías, poder identificarlo. claro, podrías contar mucho más que yo, pero es verdad que se produce una reacción fisiológica en nuestro cuerpo. Pues a lo mejor, si yo estoy enfadado, ¿no? A lo mejor mi corazón empieza a latir mucho más fuerte, la sangre va más fuerte y empiezo a algunas zonas de mi cuerpo, mayoritariamente son las extremidades, la mandíbula, ¿no? Como apretarla más, porque es la lucha. O sea, si nos fijamos en las imágenes a lo mejor de los romanos, ¿no? O de esas batallas cuerpo a cuerpo que se ponían ahí en lucha, ¿no? Sí, las articulaciones en tensión, totalmente. Ahí está, ¿por qué? Porque me tengo que proteger o tengo que dar al otro cuando venga enfrente, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo es exactamente igual. O sea, nuestro organismo que está diciendo, nuestro cerebro y nuestra amígdala, que es una parte que hay en el cerebro, en el límbico, que es donde se guardan todas esas emociones que nos han dejado impacto y que lo que hace al cerebro es de alguna forma decirle, oye, registra esto, porque esto es importante y tenemos que guardarlo para otra vez que ocurra, para salvaguardarnos, ¿no? Entonces lo que hace esa amígdala es lanzar el mensaje de, uy, esto me suena, ¿no? Esto ya ha pasado alguna vez, ¿no? Ponte en acción, a ver qué está pasando aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos nuestro reptiliano, nuestro cerebro más primitivo, que es el que hace que sobrevivamos, está diciendo, sí, cuidado, estás en peligro. Y a lo mejor tengo que salir corriendo, o a lo mejor tengo que luchar, o me tengo que esconder, porque esas reacciones son válidas todas. Depende de la situación. Pero, ¿qué hacen mis extremidades? Tienen mucha más fuerza en mi extremidad. Porque si yo tengo a alguien enfrente que viene a invadirme, que me va a hacer daño, que yo me tengo que defender o que tengo que proteger a los otros, seguro que a más de uno que os esté viendo ha sentido en alguna ocasión que ha tenido más fuerza de la que nunca se imagina. ¿No? Es decir, tienes un accidente o se cae algo encima de alguien o tienes que proteger a tus hijos por algo que ocurre o tienes de repente que dar ese volantazo en el coche porque te está diciendo, ha visto del reflejo rojo que estás en peligro y das un volantazo y dices tú, ¿cómo lo he hecho esto? ¿Cómo es posible? Porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro está reaccionando aunque no queramos, ¿no? Entonces ese cambio fisiológico se produce igual que cuando estoy triste, obviamente, ¿no? Mi corporalidad también va a indicar y esas lágrimas van a brotar por mis ojos porque yo estoy triste y estoy llorando y es una muestra de esa tristeza. Cuando estoy contento es como que de repente es una abertura, ¿no? Una apertura total. Y es que además ocupamos mucho más espacio. Cuando estamos empoderados, ¿no? Es como, venga, nos da una buena noticia y ese día nos ponemos los zapatos y caminamos, que vamos, ni las modelos en Cibeles, o sea, ¿no? Pero es porque está produciendo esta química en nuestro cuerpo. Cuando estoy bajo una situación de estrés, ¿qué ocurre? Que mi cuerpo está generando oxitocina. Entonces, al final la oxitocina, que es la hormona del estrés, está produciendo cambios internos, no solamente a nivel físico, sino a nivel de cuerpo, sino también a nivel de cerebro. Y lo más maravilloso de eso, que tú sabes más que nadie, porque siendo sinergóloga sabes mucho más que nadie, es que se producen cambios en nuestras facciones en la cara que además no podemos controlar, que es lo más maravilloso del mundo, en parte, ¿no? Es decir, efectivamente, yo hay cosas que por mucho que me lo proponga, jamás voy a engañar al otro lo que estoy sintiendo, ¿no? Eso es. Sí, mis ojos se humedecen, claro, mis ojos se humedecen porque estoy en una situación de tristeza, ¿no? Y a lo mejor mis ojos están humedeciendo, pero a lo mejor también mi pupila se abre o se cierra según cómo yo me estoy encontrando. Y no nos estamos dando cuenta de ello. No lo podemos controlar. Esa es la parte, ¿no? Que nosotros trabajamos, la parte de la comunicación, del lenguaje corporal y gestual, menos consciente, ¿no? Que no puede ser controlada. Además, ahora que estás hablando de los rostros, ¿no? Lo podemos ver sencillamente cuando estamos hablando con una persona, cuando acabamos de ver a un amigo y nos centramos en su cara y vemos cómo están sus semicaras, la derecha y la izquierda. Bueno, aquí hay que pensar que estamos al revés, ¿vale? O sea, que cuando yo digo derecha está mi derecha, aunque allí se vea de una forma diferente, ¿vale? Y la izquierda. Sí. Entonces, aparte de la pupila que tú decías, cuando estamos bajo una emoción muy positiva, sabemos que a nivel neuromotor estamos contralateralizados, es decir, que si yo quiero mover la parte derecha de mi cuerpo, es el hemisferio izquierdo el que va a mandar la orden, y si yo quiero mover la parte izquierda de mi cuerpo, es el hemisferio derecho el que emite la orden. Entonces, ya teniendo esto claro,
vemos como en nuestra mitad izquierda, cuando hay un impacto emocional positivo, como hacen las vísceras, cuando estamos contentos, ¿qué hace? Se expanden, entonces boom, vemos como nuestro ojo está mucho más grande que el derecho, ¿no? Entonces dices, es que está bajo una emoción positiva. Por el contrario, si está ante una emoción negativa, algo le ha impactado negativamente, vamos a ver cómo su ojo izquierdo, boom, se cierra. ¿Y qué ocurre con la parte derecha, no? Que vosotros lo vais a ver al revés. ¿Qué pasa con la parte derecha? Pues que, claro, cuando estamos bajo un estrés cognitivo grande, con mucha carga de trabajo importante, vamos a ver cómo nuestra cara derecha está mucho más contraída, se cierra mucho más el ojo. Y ahí tengo que contar una anécdota que además es que es muy bonita, porque estábamos David y yo en un taller, en una organización, trabajando todos estos temas, y cuando explicamos lo de la mitad derecha, la mitad izquierda, si estás bajo una emoción positiva, el ojo izquierdo está mucho más grande, si estás bajo una tarea cognitiva que no te produce una carga, no te produce estrés, sino que estás muy concentrado, ves como el ojo derecho está mucho más grande, pues porque está ahí el hemisferio actuando y a tope, ¿no? Fue el director de Recursos Humanos, la había nombrado hacía poquitos meses, llevaba como 5 meses, ¿no? Con este nuevo nombramiento. Entonces hicimos un descansito, corriendo se fue al baño, se miró en el espejo, entonces cuando llega dice, a ver, aquí hay algo que yo no me he enterado bien. Porque, claro, yo tengo mucha carga de trabajo, pero yo me miraba en el espejo y el ojo que tengo más chiquitito es el izquierdo, ese no era el emocional. Entonces, ante eso le dije, vale, cuéntame, ¿qué te está suponiendo toda esta carga de trabajo con el nuevo puesto? Entonces se queda así parado, silencio, aguantamos su silencio, sostenemos su silencio. Dice, pues la verdad es que, mira, tengo un bebé de 10 meses y con esta carga de trabajo estoy llegando a casa y siempre me lo encuentro dormido. Y tengo la sensación de que no estoy disfrutando de mi hijo, no le veo despierto, no juego, no interactúo con él. Entonces, eso es importante, ¿no? El ver cómo una carga de trabajo grande ya no solamente se va a ver reflejada en esa parte, sino que si a nivel emocional te está suponiendo una carga emotiva grande, vamos a ver cómo, ¡pum!, se reduce, ¿no? Y además eso se mantiene en el tiempo. O sea, es verdad que dicen, bueno, hay personas que ahora, bueno, pues bajo situaciones delicadas, te encuentras que permanentemente tienen la cara izquierda mucho más cerrada, mucho más contraída. Pregúntale un poco, indaga, pueden estar bajo un proceso de separación, bajo una enfermedad de un ser querido, es decir, ahí se prolonga en el tiempo, ¿no? Y las cargas de trabajo, cuando son muy prolongadas en el tiempo, ¡boom!, van a ir rápidamente a afectar esa parte emocional y la veremos en ese rostro. Y esto, como bien decías, es que no lo podemos controlar para nada, para nada. Y además, aunque no sepamos, sentimos. Es decir, muchas veces te dice la gente, pero esto, digo, es que nadie nace con códigos de comunicación no verbal. Pero yo creo que el mejor ejemplo son los bebés. Total. ¿No? Sí. Cuando tienes a un bebé y te dice, tranquila, que no hace falta un libro de instrucciones, que te enteras absolutamente de todo, y los bebés cómo expresan desde que nacen, que no, al principio ellos no ven claramente, ¿no? Pero ellos nacen también ya con sus facciones, con sus gestos de su cara, ¿no? Que dices tú, pero este bebé, ¿cómo me está haciendo este gesto, no? A lo mejor hace los pucheros, ¿no? O cuando que llama la atención de la madre, o cuando huele a la madre, ¿no? Cómo se excita, de qué manera, y no tenemos ni idea, o sea, de comunicación no verbal, pero yo también estoy con una persona y de repente digo, pues me gusta. Esta persona lo que me está diciendo... Sí, o nada. Me pasa con personas que a veces lo comento y digo, no sé cómo son, porque no les conozco, ¿no? Pues a lo mejor te cruzas con vecinos del barrio, del edificio, ¿no? Pero hay algo que no me gusta. Sí. Y dices, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo. O sea, es que nos hemos comunicado desde siempre con nuestra corporalidad. Claro, además es que ahí tenemos nuestras neuronas espejo, ¿no? Ay, y entonces con esas neuronas espejo tenemos la capacidad de identificar las emociones en el otro. Pero algo muy importante ya no solamente las emociones, ¿no? Que es cuando se estudió dijeron, pues mira, sino también la intencionalidad del otro. De hecho, ahora que estabas hablando de los peques, me acuerdo de un experimento muy, muy chuli que hicieron con unos pequeñines en torno a 2-3 años, ¿no? Y el entrevistador pues quería ver cómo se comportaba y sobre todo cuando existía una incongruencia entre la verbalidad y la gestualidad.
Entonces, observaron que cuando el peque, bueno, pues le estaban hablando y se sentía bien, pero cuando había una incongruencia, por ejemplo, de unas ganas de abrazarte tremendas, no es congruente mi corporalidad de abrazo, que sería abrazar, con mi verbalidad. Rápidamente el peque, ¡boom!, miraba a la madre. Que me dicen, aquí algo pasa, esto no me encaja. Eran muy chiquititos, entonces, desde muy pequeños. Por eso cuando vamos a todos los talleres y cuando hablamos de comunicación de verdad, es para decirles de verdad que somos unos expertos. Que ese feeling que tú dices, que sientes, que te encuentras con una persona, ahí sabes que va a fluir esa comunicación, en cambio otras veces dices, no sé, no me encuentro, no me encuentro a gusto, ¿no? Es que estamos constantemente leyendo sin ser conscientes de ello, ¿no? Ahí está. Mira, a mí me pasó una anécdota muy curiosa y me reí muchísimo porque es verdad que cuando hablamos de la mentira, ¿no? O cuando estamos engañando a alguien, no siempre se produce un picor corporal, no siempre, pero es bastante habitual porque hay una emoción dentro y la piel pica. Eso es así, ¿no? Siempre, Y cuando entonces, algo pica, algo pasa. cuando te rascas es porque algo pica. Algo, Eso seguro. bueno, puedes tener una urticaria crónica, pero también, Sí, también. todavía hay una situación ahí importante, o sea que todo va relacionado, ¿no? Pero fijaos qué curioso. Mi hermana se había quedado embarazada de la primera niña. Y nosotros habíamos organizado un viaje, los 4, mi pareja, su pareja y nosotras 2, a Japón ese verano. Y ya lo teníamos todo organizado desde hace no sé cuántos meses, bueno, fantástico. Y entonces, pues unas semanas antes nos comunica que está embarazada y que la ginecóloga le ha recomendado no ir a Japón, claro. Que no era el mejor sitio para irse en los primeros meses del trimestre, ¿no? Entonces, con los cabros un poco como, pues qué rabia con la ilusión que teníamos y demás. Pero ella decidió no decírselo a nadie más hasta que no avanzara el primer trimestre. Entonces estábamos en un sitio de vacaciones con varios amigos y nos dice una amiga, bueno, ¿vosotros vais a Japón? Sí, nos vamos tal día, jo, qué contentos, estamos muy ilusionados, no sé qué, no sé cuántos. Y mi hermana estaba al lado y dice, ¿y tú? ¿Tú no te ibas a Japón? Y empezó, no, porque es que al final Rubén y su pareja, pues es que nos tenía que hacer algo de trabajo tal. Y le dije, gracias, porque me has dado todas las muestras de qué pasa con tu cuerpo cuando te estás callando algo que además yo estoy convencida que tenía unas ganas locas por compartirlo. Ahí está, pues la ilusión, ¿no? Cuando son tus amigos y estás mintiendo y no sabes qué hacer. ¿Qué haces, no? Y eso hasta a los expertos nos ha pasado, porque en una ocasión también me preguntó una cosa, hablando de los vecinos, que teníamos problemas con ellos, me acuerdo, y me preguntó una persona, bueno, ¿y los vecinos de lo qué tal son? Dije, majísimos. Y era un policía, y además dije, ay, me ha cazado. Le estoy mintiendo y se está dando cuenta. O sea, alguien que sabe y que me dice, bueno, pues lo controlo y lo regulo, es algo tan espontáneo, tan natural. Ese desvío de miradas, es el contestar que no eres de manera clara. Y ese micropicor que dije, madre mía, o sea, no es que lo contemos porque vienen los libros, sino que nosotros somos capaces de experimentarlo, ¿no? Y es esto, es que algo está pasando ahí que sale. Y que no lo podemos controlar. Es verdad que, claro, la comunicación es tan extensa, ¿no? Y ahí David es que me encanta cómo lo explica siempre con una cebolla, ¿no? Y dice, a ver, la comunicación, las partes más exteriores, ¿no? Está muy influenciada por la cultura, pero cuando ya vamos al centro, ¿no? Es donde ya no existen diferencias a nivel cultural, ¿no? Porque estamos hablando de esa parte semiconsciente y no consciente. Y el sistema nervioso nos funciona todos de la misma manera. Entonces, nuestras neuronas espejo, la forma en la que procesamos la información, la forma en la que reaccionamos. De hecho, fíjate ya, en la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que lo conoces, el término de Sanpaku, sí, ¿verdad? Que creo que ya te he explicado alguna vez. Le encanta a la gente de Sanpaku. Le encanta, ¿verdad? Y eso fue, pues estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y fue un médico el que observó que la esclera es la parte blanca de los ojos, las que tenemos, que lo vemos al lado derecho, o sea, la pupila a ambos lados, ¿no? Bueno, pues cuando se produce una reacción de desagrado, lo que hace es que el párpado desciende, se redondea y se ve la parte blanca del ojo. Y eso es que no lo podemos evitar. O
O sea, esa reacción de desagrado, de disgusto, está ahí muy presente. Y además, si encima seguimos hablando, vamos a ver cómo Paco cada vez es más grande y ya no solamente aparece en un ojo, sino en los dos. Entonces, ¿cómo dices a una persona, estás hablando con ella, ¿te sientes a gusto? Sí, me siento muy a gusto, y tienes ahí dos San Pacos como la copa de un kilo. Y dices, te sentirás muy a gusto, pero algo te está desagradando, algo no te está gustando. O sea, fíjate, ya lo remontamos ya hace muchísimos años, ¿no? Entonces, el tomar conciencia de que nos tenemos que relajar, porque todo lo vamos a expresar y además es bueno que la otra persona nos lea. Ahí está, y además estamos dando señales al otro, porque Claro. hay veces que no podemos verbalizar cosas, ¿no? Pero yo estoy dando señales al otro. Muchas veces te pasa que con alguien te miras, a mí me pasa con muchos compañeros antes en plato, que me miro y sabemos lo que estamos pensando. Totalmente. No te falta decir nada más, porque a lo mejor tienes más conexión con esa persona y entonces de repente es como a que sabemos lo que estamos pensando. No hay más que hablar, no hay que decir ¿Esa mirada? es suficiente, ¿no? Pero es ese poder que tiene, sobre todo la parte de la mirada, ¿no? Los ojos, el poder que tiene, pero al final es lo bonito de esto es ir descubriendo, el ir observando, porque culturalmente, como tú decías, es verdad que nos comunicamos corporalmente de diferente forma. A mí una de las cosas que más me llamó la atención en Asia era la falta de contacto, ¿no? Entonces yo me lo pasé pipa, porque claro, como coges tantos trenes, el país es tan extenso, ¿no? Pero que es una isla que es tan extensa, pues cuando cogías los trenes bala o cuando cogías el metro para irte al otro lado de Tokio, a mí me encantaba observar a la gente. Pues por un lado es una cultura en la que me da igual cómo tú vayas vestido, que no me voy a preocupar, te encuentras todo tipo de tribus en la ciudad, pero a mí me gustaba observar al hombre y a la mujer en Japón, porque no había contacto, o sea, estábamos los cuatro latinos que estábamos allí abrazándonos, cogiéndonos, no sé qué, no siempre con mucho respeto, porque esto es muy silencioso, pero tocándote y tal, y ellos, tú sabías y observabas, se están gustando, están juntos y están bien, y no hay contacto físico, porque su cultura no está bien visto, ese contacto físico. Pero a pesar de que hay elementos culturales que obviamente hacen que tengamos gestos, ¿no? O expresiones o contactos diferentes, la base es la misma. Entonces, tú veías cómo había ese desvío de mirada, ¿no? Cuando la otra persona decía algo, fíjate lo que voy a entender yo de japonés, nada. Pero yo me pasaba pipa porque decía, ay María, mira, les observa, tal. Entonces, sin haber ese contacto físico nuestro, que ese contacto transmite mucho más, entre ellos se comunicaban, pero tú te estabas dando cuenta. Y dices, pues estos señores nunca les había visto antes, ¿no? Claro, seguro que su mirada izquierda, su ojito izquierdo estaba gigante en ese momento. Claro, es muy bonito por eso, es bonito el ir observando y luego ir viajando y observar, ¿no? Cómo nos comportamos corporalmente, cómo nos comunicamos los unos con los otros, sobre todo en países que a lo mejor hay más diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando hay cierto respeto, cuando a lo mejor el turista lo trata como algo importante y los de los locales se alejan un poco de ti o están en segundo plano y a lo mejor es como no me puedes tocar o no me puedes poner la mano así encima, ¿no? Porque a lo mejor está mal visto, pero al final la base de la comunicación siempre es la misma. Totalmente. Y hay coherencias e incoherencias y siempre es la misma. Qué importante. Si nos centramos en el para qué es bueno comunicarse desde la emoción, que eso como los coach lo tenemos ahí como muy presente. A ver, ¿qué me contarías sobre esa parte? Así que se me ha ocurrido una cosa, pero te quiero dejar hablar a ti. Vale. ¿Para qué nos comunicamos desde la emoción? ¿Para qué comunicar desde la emoción? Porque estaba muy alineada con lo que comentábamos de la autenticidad, ¿no? Sí. El que exista esta coherencia entre, como cuando yo os estaba comentando antes, ¿no? Lo del peque, ¿no? Cuando no existe una coherencia entre la verbalidad, ¿no? y la corporalidad, cuando no existe una coherencia entre lo que pensamos, sentimos y lo que expresamos, es cuando no se nos percibe como auténticos, ¿no? Claro, ahí está. O sea, yo creo que lo fundamental es quitarnos ese miedo a la vulnerabilidad. Que todos somos vulnerables y ahora esta situación nos lo ha demostrado a todos. Totalmente. Que todos somos muy vulnerables, todos, y que nadie está libre, ¿no? Pero sobre todo porque si yo comunico desde el corazón, desde lo que yo estoy sintiendo, primero, yo a mí no me engaño, es fundamental, que para mí es prioritario. Y segundo, estoy mostrando al otro realmente quién soy.
Lo que pasa es que muchas veces lo tapamos y lo cubrimos, y como decía David, pues ponemos esas capas porque no queremos mostrarnos como somos, porque ahí vienen otra serie de prejuicios, de etiquetas, de creencias, de estigmas, ¿no? Pero para mí lo fundamental es, y el otro día cuando lo hablábamos es, oye, sé auténtico, ¿no? Si yo te estoy contando algo a ti y la historia que te he contado antes de mi hermana, o lo que me pasó a mí, no es real, y yo lo escuchaba en otro y lo pongo en mis palabras, no va a ser mío, va a ser de otro. Y a ti te va a llegar algo, ¿no? Entonces, cuando yo comunico desde esa emoción, fíjate, yo creo que los actores son los primeros que muchas veces no se tienen que sumergir en esos papeles, a veces tan sumamente duros, para ser coherentes. Porque de repente ves a artistas que dices, wow, ¿cómo ha estado esta persona? Sí. Ha estado maravillosa. ¿Por qué? Porque se ha metido en esa persona, ha intentado indagar en su vida, ponerse en su lugar, ¿no? Trabajar como si fuera esa persona y empezar a transmitir desde ahí. Pero hay una emocionalidad bestial. No podemos comunicar como si fuéramos robots, porque entonces eso seríamos robots. Muchas veces me pasa a mí, ¿no? Con compañeros cuando a veces has tenido críticas de otros sectores, ¿no? Que te dicen, no, es que no puedes trabajar emociones, porque un coach, ¿cómo va a trabajar las emociones, no? Y dices, es que yo no trabajo con máquinas. Si yo quiero conectar con alguien que está conmigo en una sesión y yo le veo desgarrado, obviamente yo no me voy a dejar llevar por su emoción, porque entonces ya no sería profesional, ¿no? Pero a lo mejor necesita que le coja la mano. A lo mejor necesita que baje, claro, o que me acerque a él, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite, cuando yo conecto ahí con esa emoción, primero soy honesto conmigo mismo y soy honesto con los demás y me muestro auténtico. Porque al final, el que no es auténtico, por algún lado sale. Algo pasa. Porque tenemos un radar espectacular. Que lo detectamos enseguida. Fíjate, es que el otro día cuando estábamos con Miguel Barco, tuvo una charla, otro directo con David, él hablaba sobre comunicar, ¿no? Comunicación en público, ¿no? Entonces él advertía sobre las 3 Is, ¿no? Famosas, ¿no? Y puso mucho el foco en la última parte, ¿no? En el ser esa última I de inolvidable, ¿no? Y esa parte inolvidable, para que tu discurso sea inolvidable, tiene que dejarte una huella emocional, porque como aprendemos en base a esa parte emotiva que nos ha movido por dentro, ¿no? Esas emociones que nos ha transmitido la persona que se está comunicando con nosotros. Y ahora ya las escuelas ya por fin, ¿no? Se empieza a oír hablar de que los niños tienen que aprender bajo emociones positivas, bajo la alegría, bajo el juego. ¿Por qué se aprende tanto bajo el juego? Porque ahí no viene ninguna, no está compatible ninguna emoción negativa. Te diviertes, disfrutas, te lo pasas bien. Entonces, pongamos el foco en nuestra autenticidad, en ser sinceros con nosotros mismos y lo que tú decías con los demás, porque vas a poder enganchar mucho mejor con ellos. Si tienes que comunicar a tu gente, a tu equipo, que hay algo que no marcha bien y eso te preocupa, transmítelo, si es que te lo van a notar igual. Ellos van a entenderte, van a dejarte su espacio y van a conectar contigo, porque ellos también estarán preocupados, ¿no? Entonces, claro, esa conexión emocional es lo que más te va a hacer percibirte como auténtico, ¿no? Y que muchas veces vemos con todos los políticos que a veces carecen de esa empatía, porque no muestran esa vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo se siente? Ahí está, muestra esa parte normal, racional, en la que tengo que comunicar sin emoción, y cuando a veces intento impostar esa emoción resulta todavía mucho peor. Claro. Porque todavía es menos auténtico. Y no pasa nada por contarlo tal y como lo estás sintiendo, incluso en un momento te debería decir que no tengo ni idea de lo que va a pasar, porque no lo sé. Estás mostrando ahí tu vulnerabilidad, lo que pasa es que nos da mucho miedo, o parece que determinadas personas no pueden ser vulnerables, ¿no? Fíjate, cuando decías esto, Steve Jobs dio una clase magistral en la universidad, ¿cuál era? ¿En Oxford? No, ¿cuál era la universidad? ¿Oxford era? No me acuerdo ahora cuál era la universidad. No me acuerdo, bueno, no quiero decir la que no es. Entonces, él contaba a los estudiantes que se graduaban su propia historia vital. Él conectó en esa historia que estaba contando porque la había vivido él. Tú ves a Tony Robbins cuando conecta con las personas en esas charlas que eran multitudinarias, vamos, son bestiales, y de repente se encuentra una persona que le recuerda algo que él ha vivido
y conecta con esa persona y le dice, perdona, es que yo ya lo he vivido, que yo ya sé, y yo decidí dejar la vida que tenía antes, que nadie más me va a hacer daño y que va a hacer feliz al otro, si no lo hubiera vivido, si no hubiera tenido una adolescencia y una infancia complicada con una madre con unas dependencias tremendas, ¿no? Él no podía transmitirlo así. No significa que seas mejor o peor profesional, ojo. Cuando tú lo cuentas y cuentas lo tuyo, los demás ven en ti que hay esa emoción y que te estás a lo mejor incluso conteniendo y lo estás contando con todo el respeto y el amor del mundo, al otro le llegas mucho antes. Que si lanzas un discurso, ¿no? Que tiene que ser muy político, muy formal, pero no estoy conectando. Por eso es tan difícil para la gente que habla en público, pero para los grandes dirigentes, ¿no? O sea, muchas veces cuando ves los discursos del rey, muchas veces tiene que dar en determinadas circunstancias, ¿no? Y circunstancias complicadas, o cuando llega un presidente del gobierno y emite también un comunicado o habla sobre algo. Al final la población, cuando no ve esa autenticidad y cuando ve que no es más que intento impostar con gestos de preocupación y de seriedad, como yo también estoy preocupado y serio, pero no le acompaña al resto, en los que estamos al otro lado decimos, no te puedo comprar ese discurso. Claro. No te compro. No, en cambio si te digo, no tengo ni idea. Estamos actuando según vamos viendo, ahí es como, pues tú como todo el mundo, porque nadie tenía ni idea de lo que iba a pasar, ¿no? Incluso en la estatua, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero hay muchísimas personas que las ves caminar o comunicarse, que tienen un gesto en su estatua ya incorporado, que dice muchísimo de esa persona, que viene por una historia suya personal o por unas creencias y lo está comunicando y tú dices, a ver, el otro día pasó por un político que estaba hablando de interés de acercamiento. Pero estaba contando. Es una persona que en su estatua, siempre, no quiero decir nombres, no tiene que Lo dejamos así. las adivinas. Una persona que en su estatua siempre tiene el ceño fruncido, que siempre está comunicando desde el enfado, desde la rabia, desde el rencor, siempre. Porque es ese gesto, ¿no? Corporalmente, así sí. ¿Cómo te voy yo a ti convencer que quiero acercamiento si te estoy hablando así? Total. ¿Tú te lo crees? Imposible. No llega. No se compra ese discurso. En cambio, si yo digo, quiero un acercamiento y me quiero acercar a vosotros y quiero hablar desde el acercamiento y estoy relajada y no tengo el ceño fruncido, luego no sé lo que haré, pero yo estoy mostrando ese acercamiento. Tu cuerpo acompaña, tu cuerpo se Claro. hacia adelante, hay un deseo en ese momento de comunicar, ¿no? Además ahí lo vemos mucho, ¿no? Los gestos se producen mucho desde el corazón cuando se está hablando, ¿no? Están muy pegados a nosotros. Cuando hablas desde aquí. Entonces, en cambio, cuando estás aquí fuera es como si estuvieses un poco controlando, ¿no? Como si estuvieses controlando un robot, como si estuvieses contando un procedimiento. También los gestos cuando son sentidos de verdad, las manos se acercan hacia el cuerpo. Cuando te estás poniendo a disposición del otro, ¿no? Eso lo podemos ver muy fácilmente en esa corporalidad, ¿no? Y que en un momento determinado la estatua, como tú dices, se baja, se relaja o se tensa en ese momento. Entonces estás viendo, si yo me quiero acercar a ti y estoy teniendo mucha tensión, estoy teniendo un cruce de brazos de cierre, pues evidentemente vas a ver que lo que vas a producir en el otro es un rechazo, no me creo lo que me estás contando. Claro, a mí hace muchísimos años, yo no trabajaba en esto, vamos, mi corazón, pero yo creo que fue en el año 2008, 2009 sería. No, 2008 no, 2005, 2006. Yo trabajaba en una multinacional y en un momento determinado la empresa se OPA, la OPA otra empresa española. Y entonces, claro, se produce, pues hay una OPA hostil, tiene que salir adelante o no, todo el mundo se pone nervioso y al final esa OPA se consigue. Y todo lo que es el Consejo de Administración pues desaparece porque entra el nuevo Consejo de Administración, como es lógico, ¿no? Ya que la compra la empresa, pues como a quien yo quiero. Entonces, en aquel momento yo estaba junto con el presidente y entonces nos comunica, bueno, pues que la OPA ha salido adelante, que se tiene que ir todo el mundo del Consejo General, se tiene que ir a su casa, que le afecta,
pero que a determinadas personas nos mantenían en nuestro puesto y nos volvían a derivar en trabajos anteriores y demás, ¿no? Pero claro, cuando esa persona te está hablando de su sufrimiento, o de lo que le espera, o de lo que, la incertidumbre que hay, pero te está hablando así, echada para atrás, fue un grandísimo jefe para mí, ¿eh? O sea, yo, la verdad es que conmigo aprendí, fue adorable y se preocupó muy mucho de que yo continuara en esa empresa, ¿no? Pero claro, si yo te lo cuento así, además una persona robusta, ¿no? Y te digo que mi vida se complica y que a lo mejor tengo que prescindir de no sé cuántas propiedades y cosas. Yo no entendía la idea de comunicación no verbal, pero dije, a lo mejor tengo más problemas yo que tú. Lo piensas, es como, me estás vendiendo la moto de que estás mal, cuando los que estamos aquí ahora no tenemos ni idea de lo que va a ser de nosotros. No te decir, es como, no te estoy creyendo todo, o me quieres vender la moto de una vulnerabilidad o de una mala situación cuando no es así, cuando no es tal, ¿no? Y eso llega, aunque no tengas ni idea, eso es jodido. Por lo que tú dices, porque comunicamos sin darnos cuenta. Totalmente. Y además es que no tenemos que tener miedo. Cuando estamos en los talleres, David y yo, siempre nos dicen, bueno, pues es que estaréis vosotros, ya nos habéis analizado. Nosotros intentamos hacer unas dinámicas antes sin que sepan en qué mundo se van a meter, ¿no? Durante esas horas. Y decía, pero fijaros en nosotros, si nosotros estamos haciendo los mismos gestos que hacéis vosotros, y nos tenemos que tocar a la niña y la tocamos, tenemos que hacer algún gesto, o sea, es decir, no tapamos absolutamente nada, porque si lo tapamos, aparte de que no te va a creer la otra persona, va a haber una incongruencia, va a haber algo que no te encaje y además te va a poner un poco en recelo, ¿no? En la expresión de, bueno, esta persona que me está contando. Es que si expresamos lo que estamos sintiendo en ese momento, si expresamos que algo no nos ha encajado, que no nos está gustando el tema que estamos tratando ahora mismo o el enfoque que está teniendo esa persona sobre ese tema, le estoy dando la oportunidad para que reoriente su comunicación. Si realmente yo quiero tener una buena relación con esa persona, si realmente yo quiero que exista esa relación y que perdure en el tiempo, exprésate, que la persona sea capaz de leerte, que hay algo que no te está gustando, que no te está encajando, porque de esa manera podréis encontraros de nuevo. Pero claro, está ese miedo a Sí. qué estoy mostrando de mí. Y lo que estoy mostrando de mí me han hecho creer que no es bueno. Efectivamente, es así. Nos vamos con trajes puestos por la vida. Sí. Nos damos un traje, nos lo ponemos, nos lo quitamos, lo volvemos a poner, al final no sabes qué traje llevas, has puesto la chaqueta con los zapatos que no procedían porque te has equivocado y te has liado, ¿no? Y al final muchas veces es, bueno, ¿yo quién soy? Cuando trabajamos sobre todo y creamos proyectos y creas tu propia marca personal también para que te esté viendo, tienes que ser honesto con lo que tú quieres transmitir y con lo que tú quieres contar. Y no ir de nada más, sino de lo que quieres ir. Porque si no, hay algo que no va a llegar, que no va a llegar. Y no es una cosa que sea mejor que otra, es quién eres tú. Entonces es importante, yo creo, que los que estén al otro lado también, de alguna forma, vean y examinen y digan, a ver, ¿yo cómo me estoy mostrando? ¿Qué trajes me estoy poniendo? ¿Estoy cambiando mucho de trajes? Porque además es lógico que todos buscamos la aceptación, ¿no? Ahí has dado la clave, ¿no? Ese deseo, buscamos, ¿no? Claro, es la necesidad de que nos sintamos aceptados desde que somos pequeños. Necesitamos pertenecer a algo. No puedo vivir en soledad, con lo cual me voy amoldando. Fíjate, a mí en la juventud me pasaba, ¿no? Que tenía y sigo teniendo grupos de amigos tan sumamente variopintos que llega un momento en que te das cuenta que te vas convirtiendo en un camaleón y según con el grupo con el que estés, te expresas, te comunicas, te vistes según esa tribu para encajar en ella, ¿no? Entonces, a lo mejor tienes un grupo que es de una forma determinada y te encajas y vas a otro grupo en otro sitio que es completamente opuesto y también te encajas. Llega un momento que te plantas y dices, a ver, ¿cuál es mi grupo? ¿Dónde estoy yo? Claro, porque es como, yo he ido fingiendo o me he ido adaptando, pues ¿qué pasa? Que no soy tan sumamente válido como para que da igual el traje que me ponga, que tú me tienes que aceptar o me puedo sentir reconocida en un sitio, ¿no? Qué bonita es la variedad, ¿no? En el mismo grupo que hay gente diferente porque se aportan cosas completamente diferentes. Pero tenemos tanto miedo a eso que muchas veces
no comunicamos ni desde la emoción, ni desde la sinceridad, ni desde la autenticidad, por miedo a ese rechazo, a no ser aceptados, al qué dirán, al qué pensarán. Nos quedan 26 segunditos. ¡Oh! De verdad. Segundos ya, vale. Segundo. Pues te voy a mandar un mensaje que me tenemos pasa que hacer el día volando. siguiente. Sí, ya no va a quedar nada, se va a cerrar en breve. Bueno, pues te emplazo otra yo, Rolly. Vale, hecho. Y Ahí hablamos estaré contigo. de la Claro que sí. situación que tú controlas. Mil gracias. A ti.